Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de las estrategias, pero no quiero dejar pasar, yo compré este libro que me ha servido mucho, porque me ayuda a cuando uno no sabe, trastornos de la personalidad es como algo ya bastante avanzado que yo no lo vi ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado, lo aprendí en la calle. Entonces este libro me ayuda mucho porque es una entrevista parecida al CASATS que tienen ahí, parecida al Mini Mental, pero que no trae trastornos, y que es buena idea que escuchen cómo se pregunta, ¿no? Entonces, les leeré las preguntas y luego voy a pasar a la intervención. Entonces, cuando estamos intentando descartar que alguien tenga trastorno límite de la personalidad, vamos a empezar a preguntar primero sobre esfuerzos muy desproporcionados de una persona para evitar el abandono, ya sea de manera imaginaria o de manera real. Ese es un criterio diagnóstico. Entonces, la pregunta iría algo así como: ¿ha habido veces cuando has estado muy alterado, incluso al punto de perder el control, porque alguien que tú amas o necesitas mucho tal vez pueda dejarte o abandonarte? Si te dice que sí, hay que preguntar qué tan frecuentemente esto ha pasado, qué hiciste para que no te abandonaran, y también hay que preguntar si hubo ideación o intento suicida o autolesiones a partir de esa situación. Y una segunda pregunta sería: ¿pasas mucho tiempo pensando en las maneras en las que puedes evitar que la gente te abandone? Pues para que ustedes al menos tengan de manera presente, a ver, hay que evaluar esfuerzos muy desproporcionados por impedir abandono real o de manera imaginaria. Segundo criterio: un patrón inestable e intenso de relaciones interpersonales caracterizadas por ya sea extrema idealización o desvaloración de la persona, ¿no? Porque les decía hace rato, en términos de blanco y negro, especialmente a las personas. Entonces, tus relaciones con amigos y con amantes, relaciones románticas, tienden a ser intensas, tormentosas, con muchas altas y bajas. Si es así, platícame un poco sobre estas relaciones. Con algunas personas cambias de amarlo, respetarlo, admirarlo, a humillarlo, pensar que es la peor cosa que te has encontrado. Platícame un poco más. Tercer criterio: un problema de identidad, ¿no? Marcada y persistentemente inestable, una autoimagen o un sentido de mí mismo muy confuso, ¿no? Entonces, la manera en cómo piensas sobre ti misma o sobre ti mismo cambia tan frecuentemente que a veces no sabes qué eres, ¿no? Y otra vez esta polaridad, ¿no? Soy una basura, soy lo máximo. ¿Alguna vez te sientes que eres alguien más? ¿O a veces te sientes que eres el diablo? ¿O a veces sientes que incluso no existes? Si está presente, platícame un poco sobre eso. 4. Criterio 4. Impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente de daño. Por ejemplo, gastar demasiado dinero, sexo, sustancias, conducir automóviles de manera peligrosa, comer atracones, ¿no? Ahora, es muy importante que aquí no incluyan autolesiones o suicidio, ¿no? Que se tendría que haber preguntado en el criterio 1, porque es muy importante empezar con esa pregunta. Te voy a leer una lista de conductas que a algunas personas les causan problemas. ¿Cuántas veces en los últimos 5 años has tenido problemas con estas conductas? Apostar más dinero del que ganas, gastar impulsivamente en cosas que no necesitas o en las que no te alcanzan para pagar, tener sexo casual o pequeños encuentros sexuales, intoxicarte con alcohol, con drogas, robar de tiendas cosas que no te pertenecen, participar en accidentes automovilísticos, multas por alta velocidad, bueno, en Estados Unidos o en Europa porque vas manejando, aquí lo de las multas no es confiable ni válido, manejar mientras estás intoxicado bajo el influjo de las sustancias, tener atracones, quiere decir comer mucha comida en un corto periodo de tiempo y sientes que pierdes el control sobre la manera en cómo comes, o hacer algo muy impulsivo en donde te pudiste haber lastimado. Y quinto criterio, quinto criterio: pensamientos, gestos, amenazas
suicidas recurrentes o de autolesiones. Entonces, profundizar un poco más, además de haber preguntado en la 1. ¿Has estado tan molesto que le dijiste a alguien que querías hacerte daño o querías matarte? Cuéntame un poco más. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Has tenido un intento suicida, inclusive cuando no haya sido muy serio? ¿Cuántos intentos? ¿Alguna vez has estado tan enojado o tenso que de manera con intención te has dañado a ti mismo, cortándote la piel con un vidrio, con una navaja, te has quemado el cuerpo o alguna otra cosa que tenga que ver con autolesiones? ¿Sí? ¿Y qué tan frecuente? 6. Hay que evaluar inestabilidad del afecto debido a un estado de ánimo marcado por la reactividad. Por ejemplo, disforia intensa, irritabilidad o ansiedad que tarda al menos un par de horas y que no dura más de 2 días, ¿no? Varios días. ¿Alguien te ha dicho que tiendes a ser irritable o que tus estados de ánimo tienden a cambiar mucho? Que es donde hay que tener muy claro si es una cuestión bipolar o si es una cuestión límite. Frecuentemente tienes días donde tu ánimo o tu afecto cambia y regresas al mismo sentimiento y luego te pasas de estar enojado a estar deprimido, a estar ansioso. ¿Estos cambios en el estado de ánimo son leves o son muy intensos? ¿Cuántas veces pasas tú en una semana típica? ¿Cuánto te duran? Criterio 7. Sentimientos crónicos de vacío. ¿Te sientes vacío gran parte del tiempo? ¿Qué porcentaje del tiempo te sientes vacío? 8. Enojo intenso e inapropiado o dificultades para controlar el enojo, por ejemplo, despliegues de temperamento muy intenso, constante enojo o peleas físicas recurrentes. ¿Qué tan frecuentemente pierdes el control? ¿Qué tan fácil pierdes el control? ¿Te sientes enojado la mayor parte del tiempo? ¿Qué cosas te hacen enojar? ¿Algunas veces estás enojada o enojado sin saber que estás enojado? Dime, ¿qué tiendes a hacer cuando estás muy enojado? ¿Qué tanto tiempo tardas en estar enojado y que se te quite estar enojado? ¿Alguna vez has aventado o has roto cosas? ¿Has golpeado a alguien o le has lastimado con lo que avientas? ¿Qué tanto te involucras en peleas físicas? Platícame un poco más. Cuando estás enojado, ¿alguna vez le haces la ley del hielo a la otra persona? ¿Hasta cuánto tiempo puedes mantener esta ley del hielo? Me quiero decir, dejar de hablar a alguien. ¿Es una reacción frecuente en ti que dejas de hablarle a la persona? Y por último, ideación paranoide transitoria relacionada con estrés o, en algunos casos, síntomas disociativos severos. Cuando las personas están bajo mucho estrés, tienen experiencias que son difíciles de explicar para las demás personas. ¿Algunas veces has sentido que las cosas alrededor de ti están un poco raras o cambiaron en tamaño o en forma? Hace como 2 meses nos llegó una chica que ella sentía que la mochila se estaba haciendo más grande, más chica, ¿no? Que la ves hacia para atrás, hacia para allá. Entonces, nada más como encuadrar en dónde. A ver, platícame un poco más sobre esa experiencia. En trastornos de la ansiedad hay una cosa que se llama desrealización, como que siento que no estoy aquí, como que sí estoy, como que los veo de lejos, ¿no? Pero aquí es que las cosas se sientan raras, cambien en tamaño o en forma. Cuando estás bajo mucho estrés, ¿has sentido que alguna parte de tu cuerpo ha cambiado o no es real? ¿Has sentido cuando te estás viendo, a veces has sentido como que te estuvieras viendo a ti misma? Descríbeme qué pasó. ¿Has tenido pequeños blackouts? Quiere decir que pierdes la conciencia de cosas que han pasado. Cuando te sientes muy estresada o estresado, te sientes un poco paranoide o como que sospechas de la gente en la que generalmente confías. Y luego es muy importante preguntar, ¿esto ha pasado aun cuando no estás estresado? Porque ustedes saben que el estrés es un gran detonador de estas cosas, ¿no? Si en algunas de estas hay que preguntar, me has dicho que has tenido esto, pero ¿estabas usando drogas o alcohol en este momento cuando sentías esas cosas? ¿Solamente pasan cuando estás en un grupo de sustancias o cuando pasan, ¿no? Y si ocurre cuando no está usando drogas y alcohol, preguntar cuánto tiempo duran y estas situaciones remiten cuando no estás bajo estrés. Entonces, pues hay muchas cosas que evaluar, ¿no? El PBQ
son 14 reactivos, pero una escala o leer en el DSM-5 los criterios nunca están de más. Nosotros aquí tratamos un poco de profundizar porque algunos de ustedes van a dedicarse a la clínica y probablemente sea como el inicio, ¿no? Pero siempre reforzando la idea de nosotros solamente vamos a poder psicoeducarlos y decir, a ver, tengo una buena noticia, tenemos ya casi lista la carpeta para darles las tareas de que van, esta es tu carpeta de tareas, entonces ahí viene la explicación de qué es depresión, de qué es trauma, los formatitos de ABC, todo. Entonces es una carpeta que son como 40 archivos que los retomamos de una página de manuales de terapia cognitiva. Entonces es mucho más fácil tener una hoja informativa de qué es el trastorno límite, dedicar una sesión a explicarles es un problema de regulación del afecto, probablemente hay estos antecedentes de la infancia, tienes que tener dificultades con estas cosas, recurres, por ejemplo, y creo que no he hablado de eso, recurres al suicidio o a las autolesiones porque por excelencia una autolesión tiene que ver con sí sentir dolor, pero yo tengo el control de cuánto dolor. Entonces, estábamos hablando hace ratito que mindfulness trata de entrenar la atención y que muchas de las veces un estado emocional muy intenso es un fenómeno atencional, secuestra la mente, las personas se aíslan, se ensimisman en sus creencias centrales, es muy difícil sacarlas de ahí. Entonces, cuando estás sintiendo un terror o un miedo muy intenso de que alguien te va a abandonar y ya hiciste cosas muy desesperadas para evitar que eso ocurra, autolesionarte es sí sentir dolor, pero tú controlas qué dolor. Y tu atención ya no está en el dolor de allá, está en el dolor de aquí. Entonces, es muy importante que ustedes vayan como entendiendo que sí va a haber algunos alumnos, sobre todo tuvimos en los años recientes, últimos 10, una serie de compañeros que más bien por aprendizaje, por pertenecer al grupo, tenían conductas de autolesiones y no todos esos, y había tribus, ¿no? Que era como un código, no todos esos alumnos tienen criterios para hablar del trastorno límite, ¿no? Entonces hay que estar muy claros, pero sí entender que, así por ejemplo, la gente que se arranca el cabello, que se exprime compulsivamente, lo que ocurre es que cuando se está arrancando el cabello, igual que las autolesiones, cuando sientes mucho dolor, es mucho dolor, pero tú lo controlas, pero te anestesia al mismo tiempo porque es tanta la adrenalina, por eso se autorrefuerzan las autolesiones. Cuando te estás cortando no sientes tanto dolor como esperarías, ¿no? Porque es muy, por utilizar el término, emocionante, ¿no? Entonces hay que aprender a que ellos identifiquen, a ver, ¿qué me está pasando? Me está doliendo mucho que esta persona probablemente me abandone, me están dando muchas ganas de cortarme porque de esa manera me alejo del otro dolor. Sí siento este dolor, pero yo lo controlo, yo decido cuándo empieza y cuándo acaba. ¿Qué consecuencias me ha traído autolesionarme? Entonces estamos intentando, les digo, muy ambicioso, en una persona que se caracteriza por la impulsividad, ser más reflexiva, regresar al momento presente, estar en atención plena. Y eso no lo podemos lograr en 8 sesiones, pero sí darles la introducción de lo que van a tener que trabajar probablemente durante el resto de su vida y que probablemente también en su familia haya un problema de regulación por alguien más. Entonces, es muy importante que sepamos cómo los vamos a ayudar, ¿no? Entonces, hay varias estrategias. Las que más han demostrado evidencia son la reestructuración cognitiva. Entonces, ustedes tendrían que trabajar esas creencias centrales que puntearon en 3 o 4 en la escala del PBQ, intentar hacer la historia de cada una, intentar tener un pensamiento alternativo para esas ideas y que eso sí se lo lleven esas 8 sesiones. Porque si ustedes le dicen, este acordeón te va a ayudar el resto de tu vida estas creencias se van a activar. Y si tú logras darte cuenta, y eso es lo que se hace en mindfulness, ahí viene la creencia y hacen la metáfora de como ahí viene una ola de un tsunami y yo voy viendo cómo se va construyendo la ola, pero lo único que tengo que hacer es en aceptación, ¿no? O en esta capacidad de tolerancia, darme cuenta, ahí viene la ola, me voy a empezar a sentir muy intensa, voy a empezar a creer con mayor intensidad en esa creencia y como cuando uno aprende a nadar en el mar, tienes que aprender a agarrar la ola y que no te revuelque, ¿no? Pero te va a revolcar 10 veces o 20 veces, una vez te vas a querer morir, una vez vas a creer que aquí está la arena y acá está el agua, ¿no? Pero eso es lo que hace mindfulness, no me peleo con la ola, no quiero cruzar la ola, yo simplemente voy a navegar con la ola, pero necesita mucho esfuerzo de mi parte de ver, ya está subiendo, ahí viene el peor periodo, se me va a meter esta creencia, ya tengo mi acordeón, ya está, sé qué creencia tiene una historia muy dolorosa,
que probablemente necesito trabajar en una psicoterapia de largo plazo porque tiene que ver con, puede ser, con la relación que tengo con mis padres, con figuras de apego muy importantes que no intencionalmente, pero yo me sentí abandonado, me sentí poco atendido y baja la hora, ¿no? Pero eso va a tomar tiempo. Entonces, reestructuración cognitiva. La técnica de 2 columnas, toman los puntajes de 3 o 4. La primera tarea es construir, a ver dónde aprendiste esa creencia o qué experiencia que pudo incluso ser vivida como casi traumática, llegaste a la conclusión de esa creencia y cuál sería una idea menos rígida de ver esa situación, ¿no? Segunda técnica, solución de problemas. Y si ustedes revisan, tenemos un documento que se llama Guía Clínica para Pacientes Suicidas y vienen parte de estas estrategias. No hemos hablado de solución de problemas, que aparentemente es una técnica muy sencilla, pero que no usamos, ¿no? Entonces, ¿qué es solucionar un problema? Es una técnica en donde primero a ver cuál es el problema. La hipótesis de Beck sería, ¿cuál es el problema que estoy interpretando equivocadamente? Porque el problema podría ser que él me quiere abandonar, pero eso ya tiene un juicio. El problema es que yo estoy sintiendo que tal vez ella me va a abandonar o él me va a abandonar. Paso 2 de la técnica de solución de problemas, ¿qué opciones tengo? Y esta técnica se usa también para otro trastorno mental muy frecuente en la consulta, que es el déficit de atención por hiperactividad. Si quieren leer un gran libro para trabajar en solución de problemas con niños con TDAH, se llama Piensa en voz alta. Es un libro hermosísimo, úsalo Arturo, y eso les pregunta, paso 1, ¿cuál es el problema? Paso 2, ¿qué opciones tengo? Hago una lista de las opciones, que es promover pensamiento reflexivo. Paso 3, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Y paso 4, elegir la que tenga más número de ventajas. Paso 5, ¿funcionó mi plan o me regreso a otra opción? Y paso 6, me retroalimento. Entonces, parece muy sencilla, pero está incluida en el protocolo de Beck. Es muy importante que enseñemos, si el problema es que respondo muy rápido, que me activo muy pronto con las emociones, tengo que estar. A veces incluso funciona muy bien, no solo para los niños, tener una ficha. Entonces, en una tarjeta, en una hoja, una ficha bibliográfica que traigan en su bolsillo, paso 1, ¿cuál es mi problema? Paso 2, ¿qué puedo hacer? Paso 3, ¿no? Y son autoinstrucciones, diría Donald Meichenbaum, que también promovió mucho la técnica de solución de problemas. Pues, a ver, puede ser paso 1, estoy muy emocionada, estoy muy apretada, me está atropellando la chava con el carro, ya se va, siento ganas de, tengo la insulina en la mochila, tengo ganas de inyectarme la insulina y ahora sí, ya definitivamente acabar con mi vida. Paso 2, ¿qué opciones tengo? Pues agarrar la insulina, porque acuérdense que en la técnica de solución de problemas, aunque sea la opción más loca, se vale, ¿no? Y entre más creativas mejor, y eso ayuda a validar. Es decir, pues si me echo la insulina y el voluntariado dice, no, eso no es buena idea, ya no estoy reconociendo que es verdad, inyectarse la insulina es una opción y aparentemente solucionaría que dejaría de sentir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que ya no hay nada, ¿no? Ya no hay posibilidad de poner a prueba la hipótesis de me enamoraré en esta vida, encontraré a alguien que me quiera lograr y superar estas cosas, terminaré mi carrera, etc., ¿no? Entonces, todas las opciones posibles, aunque sean las más... pero puede ser que yo en ese momento lo que pueda hacer es, a ver, otra solución posible es que simplemente me retire, me vaya al baño, me siente en la taza y empiece a respirar. Y entonces es donde, les decía, técnicas, reestructuración cognitiva, solución de problemas, y en el protocolo pueden revisar que hay técnicas que dice autocuidado, me parece que es la palabra, físico, y de sensorial, me parece que es la palabra. Porque nunca está de más haberle enseñado estrategias de relajación, que de eso creo que no hemos hablado. Entonces, puedo extenderme mucho, quiero hacerlo lo más breve posible. ¿Cuál es la lógica? Un estado emocional alterado y personas que sufren mucho con gran activación emocional y muy frecuente y alta reactividad, su cuerpo sufre más que personas que no tienen estas cuestiones. Entonces, por excelencia, las emociones causan cambios físicos, el estrés detona episodios de alta reactividad. Entonces, siempre en este discurso transdiagnóstico es buena idea que las personas sepamos relajarnos y que no nos relajemos en el momento, sino que tengamos un entrenamiento previo en donde
Puede ser que desde la segunda, tercera sesión empecemos a hacer cosas como detente y respira. Las técnicas que más han funcionado es relajación muscular progresiva y entrenamiento en respiración profunda o diafragmática. Relajación muscular progresiva, afortunadamente hay que facilitarlas a los usuarios. En YouTube hay muchos videos muy buenos, nada más conectas tus audífonos, buscas relajación muscular progresiva de Jacobson y te acuestas. No es un entrenamiento para dormirte, es un entrenamiento para identificar señales tempranas de tensión y aprender que cuando sientes tensión, mi recomendación es, el orden es cefalocaudal, empezamos de la cabeza hacia los pies, hay 16 grupos musculares, alternamos 10 segundos de tensión con cronómetro, porque cuando está uno muy emocionado, cuenta y acelera las cosas con cronómetro, 10 segundos de tensión, 20 de relajación. Y el meollo para mí del ejercicio es estar muy atento a qué se siente, qué me está pasando, qué se siente cuando el músculo está apretado, qué se siente cuando está tenso. Entonces 10 segundos aprieto, entonces empezamos por la frente, e incluso hay muchos dibujitos, hay folletos, nosotros les vamos a dar uno de todos los grupos musculares, la frente, las cejas, los ojos, la mandíbula, la barba, y ya hay personas que incluso empiezan a detectar que hay lugares donde les cuesta más trabajo. Para que sea más sencillo, mi sugerencia es que trabajen 4 grupos musculares por sesión. Se empiezan, esta sesión vamos a trabajar cabeza y cuello, la siguiente sesión, y nada más te voy a robar 5 minutos de la sesión, te pongo los ejercicios y tú vas aumentando de tal manera que logres que después de 4 sesiones hagas la relajación de 45 minutos y después ya estás listo para hacer relajaciones breves, ¿no? Entonces puede ser todo el tronco, todas las piernas, porque después aprendes a hacer mini relajaciones. Hay un libro, bueno, hay muchos libros sobre relajación. Desclée de Brouwer es una editorial que no les había platicado, es muy cara, pero es muy buena. Hay un libro que se llama ABC, relajación, vienen muchos ejercicios, pero casi siempre esa es la lógica. Relajación muscular progresiva, dividirlo por grupos, 4 sesiones, que vaya él sumando, ponen su video de YouTube, y eso es algo que hay que hacer de por vida. Yo hace rato lo hice, venía oyendo un podcast de Trastorno Límite y venía haciendo en el carro. Les decía, todo iba porque te vas al baño, pones distancia y te empiezas a relajar, empiezas a respirar. Entonces es práctico y, bueno, busquen, hay mucha evidencia de cómo ayuda a moderar presión arterial. Es muy bueno. Y después, o paralelo, enseñar respiración. Entonces la lógica de la respiración es muy sencilla, también para trastornos de la ansiedad. La respiración diafragmática es la mejor. Cuando ustedes ven un bebé que está dormido, se le ven las costillitas, cuando ven a su mascota, todos sabemos hacer relajación diafragmática. En realidad lo que empezamos a hacer en cuanto nos tensamos es hacer respiración torácica, que es respiración superficial, ¿no? Y rápido, y empezamos en casos graves a hiperventilar. Entonces, ¿cuál es la lógica? Enseñar que hay un lugar, pongan ahorita sus manos, una mano derecha en el pecho, la izquierda en el abdomen o como ustedes quieran, y nada más noten dónde está, qué está pasando, cuál se mueve más. Yo, como estoy muy hablantina, tal vez se mueva más una que la otra, pero generalmente cuando estamos activados lo primero que cambia es la manera de respirar, y entonces entrenaremos a los usuarios a respirar desde el abdomen. ¿Cómo? Acuéstate, ponte una caja de Kleenex o un libro y nada más trata de inflar el estómago, pues quizás. Y porque en educación física nos dicen, respira profundo. Y entonces torácica. Y entonces a los cantantes les dicen, respira profundo, y esto no se debe mover. Entonces, la mejor combinación desde mi experiencia y desde el libro ABC Relajación de Desclée de Brouwer es un ejercicio que se llama 4-2-8, que es lo más sencillo. La lógica es la siguiente: si haces respiraciones demasiado profundas, empiezas a hiperventilar, entonces tienes que exhalar en el doble de lo que inhalas. Lo más importante, también decía Nafoa, de la respiración es la exhalación. Entonces, inhalas en 4, depende de tu condición física, de tu peso, etcétera, pero en general, inhalas 4, e inhalas, y lo que decíamos hace un ratito en la pausa, con los niños, es inhalas como inhalas el aroma de una flor, no es ¿no? Y exhalas como si apagas las velitas del pastel. Entonces inhalas en 4, profundo, no demasiado profundo porque hiperventilas, no levantando el tronco, tratas de meterlo en el abdomen, por eso te acuestas y pones una cajita.
haces una pausa de 2 y exhalas en 8 y con cronómetro tal vez. Eso lo haces 3 veces. Entonces haces 3 ciclos de 4, 2, 8. Yo prefiero que lo hagan varias veces al día. ¿Cuántas? 3, 4, 5. Si además ustedes les dan un formato y formalizan la tarea, cada vez que la hagas con eso, es más probable que la realicen. Y el día que se sientan ansiosos, no van a decir, ¿cuál era el ejercicio de urgencia? Ya van practicando todos los días. Y les digo, uno lo incorpora a su vida, ¿no? Y si combinas 4, 2, 8 más relajación muscular profunda, estás menos vulnerable a la reactividad emocional. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, un poco de lo que decíamos en la pausa es, ustedes van a tener mucho más tiempo para aprender sobre mindfulness. Yo creo que en México todavía no está muy de moda, se va a poner de moda más adelante. No es nada más una moda, quizá no es la mejor palabra. Ya hay estudios muy serios aleatorizados donde toman marcadores biológicos, medidas electroencefalogramas, ¿no? De cómo realmente cambia la actividad cerebral. Y la lógica es entrenarse en meditación. ¿Qué es la meditación? En componentes, en escenarios religiosos es tomar una posición, ¿no? Casi siempre sentado, los pies con cierto acomodo. Yo creo que sí es buena idea sentado porque si les decimos haz la técnica de relajación o haz la relajación muscular porque se ha acostado, te duermes. Y la idea no es que te duermas, es que notes y que estés ejercitando la atención y la sensibilidad a estas reacciones físicas. Entonces, en el mindfulness les digo es un entrenamiento largo, pero lo que te hacen es en el budismo hay un cuadro muy famoso donde hay un changuito que es la mente, que siempre anda muy inquieta, y entonces aprender a darse cuenta que en la teoría cognitiva la lógica sería, yo estoy tranquila, mi mente changuito, llega un pensamiento automático y se activa, y eso es lo que pasa en trastorno límite. Se me activa la emoción, se me activa el abandono, se me activa la desesperación. Lo noto, lo identifico, a ver qué me está pasando, cuándo fue la última vez que me pasó esto, con quién estaba, qué me están dando ganas de hacer conmigo o con el otro, qué evidencia tengo para pensar, y empiezo con resto, no, esa sería la idea, qué puedo hacer con esto, cuáles serán las ventajas, o uso solución de problemas, o me reestructuro, o empiezo solamente a respirar, y cuando esté más lista, decido. Y es un entrenamiento en la atención. En un escenario religioso te sientas, te pones frente a un objeto sagrado y lo que intentas durante muchos años de tu vida es a lograr que tu mente se ponga en blanco o se concentre en esa idea. En terapia cognitiva, como lo hace, o en terapia dialéctica o en mindfulness, como se hace es, ya quiero autolesionarme, simplemente voy a sentarme, siempre regreso a mi respiración, nada más pongo atención a mi respiración. Y ya sé que por excelencia lo que va a pasar es que voy a tener muchos pensamientos. Hazte daño, saca la navaja, saca el encendedor, córtate, métete al baño, saca la insulina. Y yo lo único que tengo que aprender es a tolerar que ahí están esos pensamientos, que no me voy a enganchar con ellos y que como una ola van a empezar a pasar y yo cada vez que regreso a mi respiración. Y bueno, ya en estos talleres más avanzados lo que haces es que meditas todos los días 1 hora. Es muy difícil porque todos tenemos muchas cosas que hacer, muchos pendientes, y es un fenómeno atencional, es entrenar a estar 1 hora y solamente, sin juzgarte, sin pensar que es positivo, negativo, malo o bueno, darte cuenta cómo tu mente siempre quiere irse y tú regresas a tu respiración, y lo haces 14 semanas, meditas 1 hora y después haces un... Y siempre, por ejemplo, he visto cosas muy interesantes de mindfulness. En la Facultad de Medicina tienen un programa de mindfulness para los trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces ese es el mensaje, estar presente aquí y en el ahora. Cuando estás en un atracón, también como que te anestesia, ya no estás saboreando la comida, estás comiendo compulsivamente. Entonces hay un ejercicio muy famoso de la pasa. Entonces, si uno come con mindfulness, es como estar meditando. También hay otro ejercicio hermosísimo de lavar los platos con mindfulness, porque puedes lavar los platos corriendo, no pensando, pero si tú te dedicas a voy a lavar los platos, voy a sentir el placer que es lavar el plato, si llega otro pensamiento dependiente, regreso, estoy lavando los platos, estoy presente aquí, atención plena, me entrego a lavar los platos, me entrego a leer, y un poco les digo, como que todo el mensaje es detente, disfruta, no respondas, estás comiendo,
Entonces hay un ejercicio en el que comes una pasa, y entonces una pasa, ve la pasa, siente la pasa, saborea. Como el de la galleta también, ¿no? Pues la galleta el famoso es el de la pasa, ¿no? Del budista, del monje budista. Sí, pero sí. Y entonces si uno realmente, por eso tiene uno normalmente que comer sentado sin televisión, porque tiene que estar disfrutando. Sí, y eso te sensibiliza. Claro, y te pone distancias, y es una lógica parecida a cortarse, porque te pone distancia, tú controlas la comida, pero disfrutas, ¿no? Entonces lo que queremos es, ok, tú ya viste que a ti te funciona aislarte, te funciona sentir que tienes el control, te funciona estar solo, puedes hacerlo, no cortarte, puedes respirar. Y en el protocolo de Beck, al final sugieren estrategias sensoriales, es la palabra que uso. Entonces, a muchos de nosotros, toda esta parte de desactivación emocional, tenemos ciertas preferencias. Hay gente que nos gustan mucho los masajes, hay gente que le gusta mucho la música, hay gente que le gusta mucho ¿qué otra cosa les puede gustar? Los aromas. No es aromaterapia, es decir, una vez a la semana date una hora, pon tu música, cómprate tu aceite de bebé, te das un masaje, azúcar con limón, todas esas cosas sensoriales que también son un poco como, desde la hipótesis psicodinámica podría ser un rollo como, ¿no? de autocuidado, la mamá, no sé qué, bueno, ya no está la mamá, yo resuelvo, me cuido, ¿no? Y atiendo a que si yo soy hiperreactiva en lo emocional, físicamente me estreso mucho, entonces yo necesito de por vida, una vez a la semana, darme un masaje, salirme en atención plena a caminar, a escuchar los pájaros, a ver la gente. No estoy haciendo otra cosa, nada más caminar, ¿no? En atención plena a todo lo que está pasando, detenerme, si vienen otros pensamientos yo nada más voy a regresar a mi respiración o regresar al sonido de los pájaros o sentarme a contemplar una obra de un cuadro, a contemplar el mar, ¿no? O sea, el mar es lo máximo, ¿no? Y es el rollo budista, siempre el movimiento es constante, ¿no? Estoy ahí, estoy presente, vienen otras ideas, me concentro en el mar, ¿no? Es como... Es mucho más de lo que puedo transmitir en una hora, pero que sirva también como para introducción de que ustedes conozcan, ¿no? Que esto se ha demostrado que tiene evidencia particularmente para estos trastornos. ¿De acuerdo? Muy bien.